Europa está llegando a un momento muy complicado en los últimos días por el tema de las vacunas. Y es que por el hecho de que se empezaron a registrar varias demoras de las vacunas que ellos apostaron, en particular dos, la de Pfizer y la de AstraZeneca, pero que en otras partes del mundo no ha habido demoras, en particular en Estados Unidos, en Rusia, en Israel, pero en Europa sí. Esto ha provocado que un bloque europeo de la Unión Europea, comandado por Alemania, esté a punto de prohibir la exportación de vacunas de Europa. Y curiosamente ahorita, estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca, salen de fábricas europeas. Y esto está provocando que en gran medida la Unión Europea, comandada por Alemania, se esté enfrentando al Reino Unido, que acaba de salir de la Unión Europea recientemente, apenas hace unas semanas. Y estén a punto de un verdadero conflicto comercial, una primera guerra comercial que quién sabe hasta dónde va a trascender. Y también, igual, si se impide la exportación de la vacuna Pfizer a Estados Unidos, también va a entrar Estados Unidos al tema, porque pues es la vacuna que también allá en este país se está suministrando bastante rápidamente. De una u otra manera Rusia se salva de todo esto, pero también ya empiezan a sufrir ciertas demoras que aquí van a impactar un poco en América Latina. De todos modos, lo cierto es que este conflicto europeo sí está sacando lo peor de estos países. Que bueno, sí dicen mucho de Comunidad Europea, pero lo cierto es que a la hora de la hora son ultranacionalistas. Y es que vamos a hablar nada más de los países ricos en este video. Vamos a hablar un poco de los países pobres, los que estamos al final de la fila. Si los países ricos, sin embargo, se están peleando con todo, porque entre los países ricos ya empezaron a haber grandes divisiones. Por ejemplo, hay países que en donde el COVID ya empezó a ceder, porque están llevando, ya se empieza a sentir el efecto de las vacunas. Uno de ellos es Rusia, en donde, bueno, pues al final tienen su propia vacuna y, bueno, pues se la empezaron a aplicar. Y esto es lo que dijo Vladimir Putin apenas el día de ayer sobre el tema. Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами это так. На 100 тысяч населения 12 человек заболевших. Это в 4 раза меньше, чем во многих европейских странах. Y Rusia fue un país muy afectado por la pandemia hace algunos meses. Pero ya están de salida. Es interesante el tema. Ya hay más recuperados que infectados diarios. Ya se empezó a sentir la pandemia. En Israel lo mismo. Israel muestra un nivel minúsculo de contagios tras la segunda dosis de la vacuna. Israel, en términos poblacionales, es el país más avanzado en la aplicación de la vacuna. Solo el 0.014% de vacunados contrajo el virus más de una semana después de recibir la segunda dosis. O sea, Israel va muy bien. Ya también aquí se terminó la pandemia. Incluso, me acuerdo, apenas hace 2 meses entró una severa cuarentena y ya están de salidas. Y Estados Unidos está muy impactado, sí, pero también allá la vacunación va muy rápida. Biden pretende que vacunar a 1.5 millones de personas por día, una vacunación verdaderamente masiva. Tiene las vacunas acaparadas, la de Pfizer, tiene también la de Moderna, esa 100% solo se está aplicando en Estados Unidos y se está fabricando ahí. Y su plan es esto. Yo no dudo que, si bien está muy fuerte todavía la pandemia allá en Estados Unidos, vamos a ver un rápido descenso en 1 o 2 semanas, pero así de manera vertiginosa también. Ese es un mundo de los ricos que le está yendo bien. Pero al mismo tiempo vamos a ver el mundo de los ricos que le está yendo muy mal. Alemania es el caso más dramático. Porque Alemania, a pesar de ser una gran superpotencia mundial, solo tiene el 2% de la población vacunada. Y no es por falta de recursos, sino sencillamente
no hay vacunas. Vamos a escuchar este reporte de la televisión alemana DW. Todo indica que Alemania ha logrado frenar esta segunda ola, aunque preocupa el número de fallecidos diarios, en torno a 1 millar. Pero lo que más preocupa en estos momentos es el lento avance en la campaña de vacunación. Apenas un 2% de los alemanes en estos momentos está vacunado y no con las 2 dosis necesarias para lograr la inmunidad. La vacunación depende de los estados federados. A ellos compete aplicarlas. Y, por ejemplo, en Renania del Norte-Westfalia, el estado con más habitantes en este país, 18 millones, es imposible ahora mismo concertar una cita a través de la web porque está completamente saturada. La misma canciller Angela Merkel reconocía hoy que si algo ha evidenciado la pandemia es que el actuar en Alemania es demasiado lento y burocrático. Esto se suma que Alemania ha encargado 300 millones de dosis de las 6 farmacéuticas ahora mismo en Europa a través de la Unión Europea, pero apenas ha recibido 2 millones de BioNTech Pfizer y 20.000 de Moderna, que son las 2 vacunas autorizadas hasta el momento. Evidentemente, el balance es demasiado magro para un país con más de 80 millones de habitantes. Alemania entra en estos momentos en su quinta semana de cierre prácticamente total y evidentemente la gestión de la pandemia está haciendo mella en la credibilidad del gobierno. O sea, pidió que 100 millones de dosis y nada más le dieron, no, 200 millones de dosis, nada más 2 millones de Pfizer y 200.000 de la de Moderna. Y o sea, no es por falta de dinero. La de Pfizer, que es estadounidense, se hizo también junto con otro laboratorio alemán, BioNTech. Y no tiene vacuna. Y donde sobran las vacunas, la de Pfizer, es en Estados Unidos. Un gran acaparamiento. Y es que, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ya se ha comentado, se han retrasado las vacunas. De entrada, Pfizer empezó a avisar a sus socios europeos, sorry, se van a atrasar. Desde hace como 2 semanas, avisó Pfizer que se iban a retrasar las entregas de sus vacunas en Europa, en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos, ni tampoco en Israel. Porque finalmente Israel es como que los Estados Unidos europeos. No hay vacunas. Y entonces empezaron, como escuchamos en el reporte, al final a mucha gente recibió la primera dosis. No hay ni siquiera para la segunda dosis. No se completa el esquema de vacunación. Y después de esto, de todos modos, también no es la única vacuna. Los europeos apostaron a otra, la de AstraZeneca, una vacuna inglesa. Pero también, a pesar de que todavía no ha sido aprobada la de AstraZeneca, avisó a la Unión Europea que también iban a haber más demoras de la vacuna. Que nomás, oye, pero ya te compramos, empezaron a decir los alemanes, si le metimos lana al desarrollo de la vacuna. O sea, le metimos y ahorita me dices que no hay. No, pues es que no hay. Pero como la de AstraZeneca es el laboratorio inglés y fue desarrollada con la Universidad de Oxford, una universidad inglesa, sucede que el Reino Unido, desde hace como 2 semanas empezó a aplicar la de AstraZeneca y ahí no hay demoras. Están llegando las vacunas a tiempo. Entonces empezó en este momento, hablando de AstraZeneca, un pleitazo entre la Unión Europea y el Reino Unido, precisamente porque el Reino Unido se está acaparando las vacunas inglesas, las de AstraZeneca. Y dice la Unión Europea, no, sí, yo sé que es inglés todo, pero nosotros pagamos también y tenemos derecho a la vacuna, no solo los ingleses. Yo sé que es inglés, pero ¿y dónde quedó el honor de los contratos? Y empezaron a pelearse de una manera tremenda. Y es que también el Reino Unido ya salió, debemos recordar, hace apenas unas semanas. El 31 de diciembre fue el último día del Reino Unido en la Unión Europea. Ya son 2 bloques, el bloque europeo, que comanda Alemania, y el Reino Unido ya como un país independiente. Y bueno, ahora los enfrenta la vacuna, la de AstraZeneca. ¿Y qué ha pasado? Lo cierto es que ha habido un chorro de reclamos, pero ya hoy empezaron a tomar los europeos más fuerza, porque la vacuna de AstraZeneca se fabrica, tiene varias plantas, pero algunas plantas se fabrican en Bélgica, parte del bloque europeo, ¿no? Ojo con el dato. Curiosamente, en Bruselas está como que la capital de la Unión Europea. Y sucede que van los europeos, los de la Unión Europea, y entran a la planta de AstraZeneca en Bélgica.
Es increíble, ¿no? Van a la Unión Europea, anallan la planta. ¿Para qué? Para revisar si es cierto que las demoras, que hay demoras o están realmente fabricando la vacuna para mandarlas de manera secreta, por así decirlo, a los ingleses. O sea, no le creen los europeos a AstraZeneca ni los ingleses, tanto que allanan la fábrica. Eso es increíble por donde se le quiera ver, ¿no? En medio de la pandemia, esto, y después sale en una reunión muy comentada el día de ayer, en donde se reúne la Unión Europea con la AstraZeneca y le exigen también que cumplan los contratos. Pero esta reunión incluso hubo muchos, aparte hasta la AstraZeneca se pararon, se fueron, le exigieron la Unión Europea, tienes que dar las vacunas, ¿cómo se las hará a los ingleses? Nosotros también te lo pagamos, pero es que ellos primero no me los pagaron a mí, ¿y eso qué tiene? O sea, aún así, si va a haber una demora, por así decirlo, global, pues todos, por así tenemos que, fallaron las fábricas, ok, equitativo, no porque, es que ellos me pagaron antes, entonces les tengo que dar a todos y después a ti te frego. No, es que creo que eran como 300 millones de vacunas y únicamente le van a dar como 20 o 30 millones de vacunas. Es una brutal cantidad de demora. Y pues no tienen vacunas. Y están llegando al extremo, señores, los europeos, y chequen esto lo que pone el país, ¿no? Bruselas, ¿no? Que es, repito, la capital de Bélgica, pero es como que la capital de la Unión Europea. Es donde está el Parlamento Europeo. Busca dotarse de un mecanismo para controlar el envío de vacunas desde la Unión Europea a terceros países que le permita llegar a frenar, llegado el caso, la exportación de viales, o sea, de vacunas. Se trata de un instrumento de notificación y autorización, como lo han definido este jueves fuentes comunitarias, que equivale prácticamente a una licencia de exportación. El objetivo es asegurar que las vacunas comprometidas por los acuerdos de compra anticipada con los laboratorios se quedan en la Unión Europea según estas fuentes. O sea, van a impedir los europeos que el laboratorio inglés de AstraZeneca exporte su vacuna al Reino Unido y evidentemente a otras partes del mundo. O sea, es increíble, van a allanar, a quedarse las vacunas los europeos de AstraZeneca. De ese nivel. Yo me pregunto, ¿y cómo va a responder el Reino Unido finalmente con este tipo de cosas? Peor es que Alemania ha empezado a decir lo mismo con la de Pfizer, porque también la de Pfizer tiene plantas en Bélgica. Yo no sé por qué Bélgica, nos estamos dando cuenta que es el centro europeo o mundial de la fabricación de vacunas. Pero lo mismo, Alemania sugiere que la Unión Europea debería restringir la exportación de la vacuna Pfizer, la que ahorita pues, es la principal de Estados Unidos. Pues que siempre no, imagínense cómo sería esto si se va a cabo. Funcionarios de la Unión Europea dijeron el lunes que las empresas farmacéuticas que producen vacunas COVID en la Unión Europea deberán registrar por adelantado exportaciones. Y bueno, al final, restringir las exportaciones. ¿Qué pasará entre Alemania y Estados Unidos? Si un día, pues la Unión Europea impide la exportación de estas vacunas, son millones de dosis que le están dando, y al final falla también el plan de vacunación en Estados Unidos. Falla las promesas de Biden. ¿Qué sucedería? Estamos realmente viendo cosas insólitas, donde podría escalar esto a una guerra comercial, a sanciones económicas, y no sé, tal es posible hasta un enfrentamiento militar. Allí en el seno de Europa, en donde también están surgiendo de nuevo los nacionalismos. Esto que, bueno, supuestamente ha borrado la Unión Europea, vuelven a surgir muy fuerte. Y ahora con este plan e intención de bloquear la exportación. Y aquí solo estamos hablando, ojo, de países ultra ricos, ¿no? No estamos hablando de cómo le está yendo, o cómo les va a ir a los países de Latinoamérica, o cómo les va a ir a los países africanos, porque en ese conflicto le va a quedar lo que quede después de todo este rollo. Pero si así están las cosas, es evidente que en América Latina también van a haber graves problemas. Por lo pronto, pues también los países de América Latina nos están viendo esta bronca. Se empezaron a ya cambiar, ven la vacuna Sputnik, la que también está subiendo unas demoras, pero bueno, al final
está viable, y también la vacuna china o las vacunas chinas, que es también la que se están empezando a aplicar, con menos fanfarrias en el mundo, pero bueno, que de una u otra manera también existe. En Brasil es la que se está también en gran medida aplicando y muy pocos lo saben. Pero bueno, de todos modos, este pleitazo entre los países ricos está de nivel. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.